Buenos días compañeros y tutores, espero se encuentren muy bien. Bueno, los tres paquetes, pues voy a sacar más o menos como una descripción de lo que yo más o menos comprendí, aunque es muy complejo, es muy extenso. Bueno, primero voy a hablar desde el concepto y el afecto, ¿sí? Desde la subjetividad sociológica como un carácter afectivo o una capacidad de respuesta del sujeto. ¿A qué se refiere el autor? Desde, desde la ontología, la subjetividad, cuerpo y afecto en teoría sociológica. ¿Sí? Entonces él habla de la subjetividad, cuerpo y afecto, desde el carácter afectivo, desde la capacidad de respuesta del sujeto, ¿cierto? Entonces, en los 60 tenemos el funcionalismo y el estructuralismo, que básicamente ambas constituyen perspectivas centrales en el desarrollo de la sociología, o sea, ambas son cruciales para el desarrollo del pensamiento sociológico en la década de los 60. Nacen distintos procesos estructurales sobre la subjetividad de las personas, problematizando la subjetividad con temas relacionados a la sexualidad, el racismo, la discriminación, la etnicidad, la violencia, el multiculturalismo, etcétera. Entonces, Jacques Derrida cuestiona desde básicamente la crítica a la percepción estructuralista. Este pedazo es un poco complejo, pero pues no bueno, desde las variaciones estructurales, por ejemplo, el discurso de las ciencias humanas, ¿cierto? O sea, se abre un debate y se cuestiona el primado de lo universal o lo trascendental por lo sobreparticular o inmanente. Esa es la posición de Jacques Derrida frente a lo que está sucediendo con el funcionalismo y el estructuralismo. Bueno, se habla también de un problema de subjetividad sociológica, ¿sí? Que son Marx, Weber y Durkheim. Encontramos estudios en los que hacen énfasis sobre la crisis de modernidad, sobre la afectación a la conciencia de los individuos y sobre los procesos de abstracción social, de esa misma subjetivación. O sea, hay una abstracción de la subjetivación de la persona. Entonces hay una crisis de modernidad, se encuentra como una crisis de modernidad, ¿sí? Se expresa desde distintas modalidades y se toma como una subjetividad patológica. Bueno, se manifiesta en forma de alienación, pérdida de sentido y de libertad o anomia. Entonces este grupo de sujetos, por tanto, ¿sí? Se revelan como incapaces de asimilar una orden de eso porque hay como una resistencia. Entonces se consideran fragmentado y ya no reconcilian el mundo porque lo consideran fragmentado. Entonces, bueno, es importante que desde la dominación subjetiva y desde la capacidad de respuesta de los individuos o colectivos, Foucault habla de la cosificación y la conciencia, ¿cierto? Y es muy criticado, por ejemplo, por Jürgen Habermas en esa cosificación de la conciencia en los procesos de racionalización social. Bueno, eh, así rápido, tenemos el capitalismo, producir conciencia produce obediencia, básicamente. Otra vez tenemos la racionalización y la subjetivación, atribución de sentido que habla Foucault y habla sobre el desplazamiento de la conciencia, o sea, se empieza a desplazar esa conciencia por ese capital, por esa producción, esa conciencia se vuelve más al fin productivo y no al fin humano, si lo queremos decir así, aunque humanamente en la naturaleza del ser humano está constituido el capital y por ejemplo Marx también decía que era como la base de todo. Bueno, importante resaltar que Alan Turing estudia a Foucault desde las transformaciones económicas, sociales y políticas. Hay una capacidad de respuesta primero y dos procesos de dominación social. Entonces, conceptualizar la capacidad de respuesta desde el cuerpo no es accidente, respuesta ni reflejo. O sea, esa es el tema de Turing con Foucault. Entonces, Spinoza y Judith Butler, como lo dije en un comienzo, hablan desde la ontología, desde lo vivido, o sea, que las acciones van de lo vivido. Si yo vivo algo, una buena experiencia, o me proponen una buena experiencia, yo voy a avanzar y voy a dar todavía más. Entonces, ahí ya va a la razón del cuerpo con la de la mente y la acción, como razón y acción, ¿sí? Del concepto vivido. Concepto de afecto, es decir, que si la conciencia actúa atribuyendo sentido al cuerpo, responde afectivamente, que era lo que yo estaba más o menos diciendo, que hay una respuesta y conciencia del cuerpo. Entonces Marx, Weber y Durkheim, por ejemplo, sentaron las bases de la comprensión moderna,
¿sí? Para la sociedad, entregando elementos importantes para la economía y su vínculo con la sociedad. O sea, ellos entregaron como esos estudios, pero también basados en pro quizá de la economía también en parte, ¿no? Entregando elementos importantes para la economía. Bueno, abstracción de la subjetividad en los procesos laborales. Eh, ¿Sí? En mundos de abstracción social. Bueno, por ejemplo, Feuerbach dice que el ser humano transforma la naturaleza a su imagen y semejanza, ¿sí? Entonces hay una base crítica de Marx al capitalismo, donde el ser humano se relaciona con la naturaleza, la única forma, a través del trabajo y se plasma, o sea que no solo hay una subjetividad por ese mismo trabajo capital, pero finalmente es objetivada en producto material, lo que finalmente nos lleva a que sea una consecuencia negativa para la subjetividad, porque no va a ser como algo muy racional con lo que quiere el cuerpo, el pensamiento realmente, ¿no? Para eso los estudios del suicidio, ahí también lo mencionan. Bueno, la racionalización de Marx y Weber hablan de la racionalización en una jaula de hierro, lo dice Weber. Entonces hay un desencanto por las imágenes religiosas, por todo ese fanatismo y todo eso que se vive, bueno, se ha vivido desde la acción racional, ¿cierto? Weber toma la tesis de Nietzsche, una que es la del nihilismo, que es básicamente, pues, cree en la nada, como que la nada lo es todo y ahí parte todo, ¿sí? Y dos, la tesis de la pérdida de la libertad, de la pérdida de libertad, o sea, de uno, del mismo, de la misma persona, pues, por tratar de descubrir ese sentido por vivir, ¿no? O por sobrevivir. Durkheim habla de una desviación de las sociedades modernas, de tendencias anómicas en la sociedad. Y bueno, pasando así ya al otro tema, entonces un artículo de la sociología y la psicología causa del pensamiento epistémico, por ejemplo. Entonces si partimos con Hugo Selman, decimos que hay una confrontación con las circunstancias, ¿cierto? Desde la aproximación a la realidad, lo que es real para mí, sin anticiparme, o sea, no me puedo anticipar a un problema, pero también en parte ya estoy buscando la solución y las posibles cosas que van a pasar si tengo ese problema, bueno, X o Y cosas. Lo que implica es abordar una reflexión entre el sujeto y las prácticas, ¿cierto? Un conflicto, por ejemplo, lo que lo pone en la hoja, el conflicto armado, o sea, esa persona que es ajena al conflicto, que es la que va a solucionar. Además encontramos un poder estatal, medios de información y control de los medios. Entonces el sujeto y las prácticas abordan una reflexión entre la violencia y su máxima expresión, porque bueno, esa va a ser la máxima expresión, ¿no? La violencia. Ejercicios de poder que limitan las capacidades del sujeto, en donde viene el sujeto y la subjetividad. Entonces ellos hablan de cuatro momentos que son importantes para la subjetividad y la subjetivación. Eh, sí, son los cuatro momentos. Eh, el sujeto y la subjetividad histórica, el desarrollo conceptual, ¿cierto? Está en cuatro momentos, que uno es el pensamiento clásico griego de la educación escolástica, ¿sí? Donde no existe un concepto de subjetividad. El sujeto está por debajo como fundamento esencial. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no se pensaba sino en la religión, en el rey, bueno, en cosas de ese tipo eran lo esencial. Después encontramos una búsqueda de los orígenes y esa búsqueda finalmente pues fue un malestar para la iglesia y para todas esas religiones. Dos, la emergencia del pensamiento moderno, que aquí ya está Descartes como el ser autorregulado o el cogito desde la razón, sí, pero entonces él se va mucho por la ciencia, dice que la ciencia toda es necesario el pensamiento científico para alcanzar esa armonía entre el ser humano. También dice que, bueno, hay un vacío también, habla del vacío, por ejemplo, de pérdida del sentido, el sujeto se expresa en su necesidad de ser. Entonces ahí ya empieza como a cuestionarse. Flaubert y Rousseau también lo hablan y nace una necesidad del hombre por pensar como un ser atravesado por su deseo. Entonces el deseo de uno va a ser libre, va a ser obtener lo que uno quiere, pero ya como uno está sujeto a unas condiciones del sistema, pues es muy difícil. Los pensadores de la sospecha, que es en el tercer momento que se vive, que es de Jean-Paul Sartre, y la autoplusvalía es de la reflexión, porque él separa el mundo del objeto y dice que el yo auténtico renuncia a la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que solo si hay una capacidad
para repudiarse a uno mismo. O sea, desde uno ya deja desde la conciencia propia, empieza a ver las cosas desde la realidad, desde como se puede decir que una tercera persona, no sé. Eh, porque nuestro pensamiento opera mediante una necesidad de ser en el mundo, o sea, porque ese ser pues no solamente radica de pronto en el sistema capital, bueno, todo eso, eso lo crea una paradoja. Los modos y formas de subjetivación en la posmodernidad, hay un vacío, entonces el cuarto momento son los modos y formas de subjetivación en la posmodernidad, que hablan de unos vacíos de poiesis. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Pomier habla del horror de la inexistencia, o sea que ya básicamente es una época en la que el hombre ya no se siente entusiasmado por nada, impresionado por nada, ya no le impresionan muchas cosas porque también pues se ha desvinculado tanto de esas cosas tanto religiosas como ese estudio quizá por la sociedad, entonces se desencantó, entonces ya hay ese vacío, el hombre ya no se entusiasma por un futuro que encanta prometido por antes y un después de la muerte, que es lo que dice el autor. Entonces, porque no hay plena armonía con el mundo, quizá por el tema de la guerra, el conflicto, la economía, ahorita ya el tema es un tema político, químico, atómico, incluso ya tiene que ver con otra afuera del espacio, entonces yo digo que es muy complejo, un tema muy complejo y ya lo ponen acá, y es quizás ese desencanto, como dice Pomer. Los fenómenos psíquicos, la personalidad constitutiva, ¿cierto? Hace un aporte a la psique humana de Sigmund Freud, o sea, el hombre como que no contradice la posición, por ejemplo, de él, ¿sí? Y este señor, mentiras, él no, Castoriadis rompe con ese hermetismo del sujeto freudiano. Esto quiere decir que el sujeto está en constante desarrollo según los momentos temporales de la historia, o sea, no se queda en una época, en una revolución, en una guerra, pero sin embargo sí hay unas consecuencias, vuelve y se manifiestan otras formas, ya la ciencia, lo que decía Descartes, quizá la ciencia lo es todo, pero a la vez va a ser un control, es un control eh, pues total, ¿no? Desde un medicamento, desde todo. Entonces, bueno, en la actividad también habla de, por ejemplo, de mostrar unas imágenes en diferentes épocas. Entonces yo quería mostrar esta imagen. Esta imagen habla mucho, por ejemplo, de la relación paterna padre e hijo, ¿cierto? Que es un vínculo, ya sea madre e hijo, padre e hijo, son vínculos familiares que forjan ese lazo cultural en el que uno crece, en el que yo he crecido básicamente, y ha sido significativo para mí. Entonces, en este proceso me he encontrado fotografías, por ejemplo, como estas, ¿sí? Donde de pronto hay eventos también familiares, una unión entre generaciones, se puede decir, son generaciones, somos personas que ya tenemos una generación de más de 30 años, entonces es importante. Y la siguiente foto es esta. Entonces cada uno de esos momentos refleja, por ejemplo, la época, la unión. Esta es muy importante porque aquí aparece una persona que quiero mucho que ya tampoco está. Y es un lazo, hay lazos muy que unen a las personas y sin embargo de eso se trata y eso es lo que ha forjado quizá todo esto de lo que hablan estos autores, como cada momento de ese ser histórico que es lo que me hizo, me constituyó como ser humano, ¿cierto? Y que cada vez rompe, se puede decir rompe y se reestructura nuevamente porque como lo dicen ellos mismos, hay un constante cambio y una constante evolución del pensamiento, entonces eso es importante para resaltar. Y pues agradezco y espero que ojalá haya sido de agrado el contenido. Traté como de hacer lo que más pude también soportándome en esto porque es mucho contenido, pero explicándolo y comprendiéndolo también desde mi análisis. Feliz tarde.